Bien, damos gracias al Señor en este día, día de lluvia. ¿Sí? Dicen que van a haber viento esta noche, mañana. Pero creemos que Dios nos guarda, nos cuida. Amén. Y que Dios siempre está al cuidado de nosotros. Mire, ¿sabía usted que las oraciones sin respuestas visibles, escuche bien, ¿cuántos han orado? Y muchas veces lo que han orado no han recibido respuesta cuando ustedes esperan. Yo creo que todos, ¿cierto? ¿Sí o no? Todos, ¿cierto? ¿Y cuántos saben que las oraciones sin respuestas visibles son las que más obran en lo invisible? Escúcheme, las oraciones sin respuestas visibles, sin respuestas al tiro, sin respuestas cuando ustedes las espera, son las que más obran en lo invisible. Escuche esto, porque esto no es algo que le digo yo, sino que lo encontré en la Biblia. Yo se lo digo de una forma, pero Jesús lo dijo de otra forma. Y eso es algo que no lo digo yo, le decía, sino que eso fue algo que dijo Jesús y que está establecido en la Escritura para nosotros. Por eso el libro de Lucas 18 dice que el pueblo de Dios que clama a Él de día y de noche, escuche esto, que el pueblo de Dios que clama, que ora a Él de día y de noche, dice la Biblia que Dios siempre le hará justicia y no tardará en darle lo que necesita. Mire qué importante. Que el pueblo, Jesús dijo que el pueblo que clama a Dios, que ora a Dios de día y de noche, o sea, que ora siempre a Dios, Jesús dijo que Dios siempre le haría justicia y que no tardaría en darles lo que necesita el pueblo. Pero ahí Jesús también preguntó y dijo otra cosa, dijo, ¿se tardará acaso en responderles Dios? Por eso que la oración, esa oración que menos respuestas visibles tiene, es la oración que más obra en lo invisible. Es la oración que más respuesta tiene, cuando en medio de aquello que usted no ve. Y respondiendo a eso Jesús dijo, les aseguro que Dios les hará justicia rápidamente para defenderlos. Pero Jesús les volvió a preguntar algo muy importante. Le dijo cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, o sea, cuando venga la respuesta a nosotros. Escuche esto. ¿Encontrará gente aquí que crea en esa respuesta, que crea en Él? Cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿encontrará fe? Cuando venga la respuesta, esa respuesta que usted espera, esa respuesta que a lo mejor se demoró, tuvo un tiempo de demora para poder manifestarse, ¿encontrará alguien que la pueda creer? Porque ¿sabe cuál es el problema? Cuando nosotros pedimos algo a Dios y la respuesta no llega como queremos, cuando queremos y en el tiempo que la necesitamos, nosotros perdemos la confianza en el Señor. Dejamos de orar, dejamos de insistir, dejamos de perseverar. Desmayamos en eso que estamos pidiendo a Dios y cuando la respuesta viene, escuche, esa respuesta no encuentra fe en nosotros para usted y yo poder recibirla. Por eso que una de las pruebas más silenciosas para el alma es seguir orando cuando nada parece cambiar. Una de las pruebas más difíciles para usted y para mí es orar, mi hermano, cuando nada parece cambiar en aquello que usted está orando. No sé si me está entendiendo. Porque no es fácil levantar la mirada al cielo con la misma fe cuando los días pasan y nada ocurre, ¿no? ¿Sí o no? Cuando usted espera algo y espera algo y espera algo y espera algo y nada ocurre, no es fácil seguir levantándose cada día creyendo con la misma fe de que algo va a pasar cuando ya llevan días, meses que no ha pasado nada. Por eso le decía que esa es una de las pruebas silenciosas o más silenciosas para el alma, y es seguir orando cuando nada parece cambiar. Porque no es fácil levantar la mirada al cielo con la misma fe cuando los días pasan. No es fácil levantar los ojos al cielo con la misma confianza cuando las puertas siguen cerradas. Hermano, y la respuesta que tanto esperamos todavía no aparece. Para nadie eso es fácil. ¿O es fácil? Para nadie, pues. Porque si no, usted y yo no dejaríamos tanta oración botada. Si no, usted y yo estaríamos orando siempre, perseverando siempre y no desmayaríamos en la oración. Porque sabríamos, ¿cierto? Estaríamos seguros de que esa oración que no trae respuesta en lo visible
en la que más está orando en aquello que usted no ve. Y es por eso que hay momentos que cuando usted ora, muchas veces la oración suya no se siente fuerte, sino cansada y agotada. ¿Le ha pasado a usted? Yo creo que a muchos hemos escuchado orando a alguien muchas veces cansado, agotado, llorando, decepcionado, triste, desconsolado. Muchas veces nuestra oración no se siente fuerte cuando usted se levanta cada día y se levanta cada día y se levanta cada día, y la respuesta que usted espera a la oración que le hace al Señor muchas veces no llega. Y es por eso que muchas veces nuestras oraciones a lo mejor no salen con palabras bonitas. Nos cuesta decirle: Señor, te amo, te adoro, te alabo. Señor, te doy gracias por lo que es, por lo que no ha sido, pero también te doy gracias por aquellas cosas que yo sé que serán. No salen muchas veces, la oración no nos sale así. Muchas veces no oramos a Dios de esa manera diciéndole: gracias por lo que no me has dado. No, nadie ora así. La oración muchas veces no sale con palabras bonitas, sino muchas veces apenas con suspiros. Señor, ¿no le ha pasado? Claro, hay gente que ora y llora y llora y llora en la oración y no llora de gozo, llora porque sufre. Llora porque ya no aguanta más, llora porque ya está cansado, llora porque hay una oración que ya no es fuerte, sino que ahora la oración sale con suspiro. Escuche, sale cansada, sale agotada, porque esa persona está cansada, está agotada de esperar, y muchas veces la respuesta a su oración no llega. Por eso muchas veces nuestras oraciones no salen con palabras bonitas, sino con suspiros, con lágrimas. Y muchas veces con una mezcla de esperanza y agotamiento que solamente Dios conoce. ¿No le ha pasado que muchas veces usted ora en silencio, llora en silencio porque hay un agotamiento, hay un cansancio, ya no hay fuerza para declarar, para orar con fe o para orar con determinación? Porque muchas veces hay una mezcla de esperanza y agotamiento, pero que Dios, aún así, Dios conoce nuestro corazón. Y puede ser que a lo mejor en este día hayamos algunos que a lo mejor estamos en ese punto en donde todavía creemos, pero igual nos preguntamos: ¿cuánto más vamos a tener que esperar, pastor, una respuesta del Señor? ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para ver, pastor, lo que estoy esperando? Puede ser que a lo mejor hoy día nos encontremos algunos en este lugar así, allí en la radio o a lo mejor en las redes sociales así, preguntándose cuánto más va a tener que esperar, preguntándose cuánto más tiene que pasar para ver la respuesta que ella o él espera a través de la oración que le presenta el Señor. Pero como le dije antes, esta respuesta la podemos encontrar en el libro de Lucas, en el capítulo 18, verso 7. De ahí vamos a leer el contexto completo. Vamos a Lucas 18, verso 7. Y dice así en el nombre poderoso de Jesús. Lucas 18, 7 dice: Jesús aquí hablando y preguntando, y dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Escuche esto, que claman a Él noche y día. Yo voy a hacerle dos preguntas antes de continuar. ¿Cuántos escogidos hay acá? ¿Y cuántos hay acá que oran siempre? Porque dice noche y día. ¿Cuántos de los que estamos acá oramos siempre? Porque Jesús pregunta, y la pregunta que hace, la hace para gente específica. Dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él, que oran a Él día y noche? Miren lo que dice, ¿se tardará en responderle? Entonces escúcheme, hay oraciones que nos tienen respuestas rápidas, tangibles, visibles en el momento, pero esas oraciones son las que más provocan cosas en lo invisible. Jesús lo dice, por eso dice: ¿y acaso Dios no va a responder a esas oraciones a aquellos que oran siempre, aquellos que están orando noche y día y que muchas veces no ven lo que están orando? ¿Se tardará Dios en responderle? Y el contexto de esta palabra nos habla de una historia que contó Jesús acerca de una mujer viuda. De una mujer viuda que una y otra vez, escúcheme, que iba una y otra vez delante de un juez para pedir justicia, ¿no? Ese es el contexto de esta palabra. Y esta mujer, dice la Biblia, y Jesús contaba a través de esta parábola,
que no tenía poder. Esta mujer tampoco tenía influencia. Esta mujer tampoco tenía una voz reconocida en la sociedad. Pero escucha esto. Pero esta mujer tenía algo que muchas veces usted y yo perdemos cuando la espera se alarga. ¿Y sabe qué era lo que tenía esta mujer? Diga conmigo, perseverancia. Lo que tenía esta mujer era perseverancia, insistencia, o sea, no paraba de ir a donde ese juez que no temía ni a hombre ni a Dios, escúcheme, para ella pedir que le hicieran justicia. Lo que tenía esta mujer era perseverancia. Y lo que usted y yo tenemos que tener en nuestra oración, aunque no veamos respuesta tangible, es perseverancia. Es perseverancia, porque Jesús dijo: ¿acaso Dios se tardará en responder a ellos que oran, que oran, que oran, que oran y oran? Vamos a Lucas 18, verso 1 al 8. Vamos a leer el contexto completo. Dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Sobre qué? ¿Por qué le refirió esta parábola? ¿Por qué se la enseñó? ¿Por qué le habló de ella? Para enseñarle que ellos debían ser perseverantes en la oración. Para enseñarle, escúcheme, a los que estaban escuchando esta parábola, que tenían que orar siempre y hacerlo sin desmayar, sin detenerse. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Verso 2 diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. La cual venía a él, no la cual vino, sino que la cual venía, o sea que lo hacía siempre, que lo hizo por muchas veces, por mucho tiempo. La cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. 4, y él no quiso por algún tiempo. Diga conmigo: por algún tiempo él no quiso. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí. Se dijo a él mismo: aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, dijo, porque esta viuda me es molesta, viene de continuo, es perseverante, es insistente y no para, dijo. Escuche bien. Porque eso dice: y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, dijo, porque esta viuda me es molesta. O sea, escúcheme, no fue una vez, iba siempre. Por eso dice, por eso ya le molestaba, porque a nadie le va a molestar que vaya alguien una sola vez a preguntarle algo. Pero cuando usted va y le preguntan lo mismo, muchas veces usted se molesta, ¿no? Eso pasaba con este juez. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, dijo: le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, no sea que perseverando, insistiendo y viniendo siempre, dijo, me agote la paciencia. Y escuchen lo que dice el Señor de esta parábola, lo que dice el Señor acerca de esta historia que el mismo Jesús cuenta. Y dijo el Señor en el verso 6: oíd lo que dijo el juez injusto. Nosotros muchas veces pasamos de ahí al tiro al otro verso. No, Jesús dijo: hey, deténganse, presten atención en lo que pasó en esta historia. Presten atención, dijo Jesús. ¿Cuál fue la clave? Para que este juez, que no temía a Dios ni temía a los hombres, le respondiera, le hiciera justicia a esta mujer viuda. Una mujer que no tenía dinero, que no tenía poder, no tenía no sé, a lo mejor alguna no era reconocida en la sociedad, pero que tenía algo que muchas veces a usted y a mí nos falta, y es perseverar en la oración. Es perseverar en la oración. Una persona que persevera en la oración, déjeme decirle algo, no pierde oportunidad de orar. Porque persevera, ¿o no? ¿Cómo conoce usted a una persona que ora siempre? Ya lo pillé. Porque no pierde oportunidad de la oración. ¿Cómo conoce a una persona que le gusta, no sé, que le gusta tomar mate?
Porque donde están sirviendo un mate, esa persona va, ¿o no? Hoy me convida un matecito. ¿Por qué? Porque toma mate siempre, pues. Porque está acostumbrada a tomar mate siempre. Porque conoce, le gusta el olor a hierba, lo conoce, lo reconoce de lejos. ¿Cómo conoce usted a una persona que ora siempre? Porque le gusta tomar mate, pastor. No. ¿Sí o no? No va a meter ahí. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Por eso le dice, hey, presten atención. Vean qué fue lo que sucedió, cómo sucedió. Presten atención en esta parábola que les cuento. Presten atención en esta parábola, hey, de este juez injusto. ¿Cómo fue que esta mujer pudo romper aquello en el juez injusto? ¿Cómo pudo arrancarle la justicia que le diera respuesta? Por eso después Jesús pregunta y dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Si este juez que era malo, que no temía a Dios, que no temía a hombre, fue capaz de hacerle justicia a una mujer viuda que no era reconocida, que no tenía poder, que no tenía dinero, no tenía, un lugar en la sociedad. Si fue capaz de hacerle justicia porque esta mujer perseveró, insistió, no se detuvo, no se cansó, dijo, ¿cuánto más no se lo hará? ¿Cuánto más no lo hará nuestro Padre? Dijo, que nos ama tanto. Entonces, ¿dónde está el problema? Siete, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Hay algún escogido? Otra pregunta, ¿hay alguno que ore siempre? Porque escogidos somos todos, pero a lo mejor no todos clamamos siempre, oramos siempre. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Escucha, mire lo que dijo. Les vuelvo a hacer otra pregunta en el mismo verso 7 y le dice, ¿se tardará, le dijo, en responderle? Verso 8, responde Jesús mismo y dice, os digo que pronto les hará justicia. Escucha bien, no dijo al tiro les hará justicia, no, dijo les aseguro que pronto les hará justicia. Le dijo, puede ser que se demore un día, que se demore dos, que se tarde esto, pero les hará justicia. Y esa justicia llegará en el tiempo correcto. Pero, diga conmigo, pero Jesús hace otra pregunta. Y dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Cristo con la respuesta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe para que usted la reciba? Porque ¿a dónde está enfocada esta parábola? Al tiempo que muchas veces demora nuestra respuesta cuando usted y yo oramos a Dios por una petición. ¿Por qué? Porque cuando oramos a Dios por una petición y esa petición, esa oración muchas veces no encuentra respuesta en el momento que queremos, en el momento que necesitamos o en el momento o en el tiempo que a nosotros nos parece correcto. ¿Sabe lo que sucede con nosotros? Nosotros soltamos la oración, soltamos la confianza, soltamos la esperanza. Y cuando viene la respuesta no hay fe para recibirla. ¿Sabe por qué? Porque como nosotros la queríamos en el tiempo que la queríamos, que pensábamos que estaba bien, ya después cuando viene la desconocemos. No la reconocemos, no sabemos distinguirla, no sabemos cómo viene, no la percibimos. Por eso Jesús dijo, hallará fe cuando venga. Entonces lo primero que vemos aquí en esta mujer viuda es que esta mujer tenía perseverancia. Porque ahí está direccionada la enseñanza de la parábola. Escúcheme, en la perseverancia de esa mujer, en la insistencia para alcanzar lo que ella necesitaba. Claro, en la perseverancia, o sea, eso indica que aún siendo malo este hombre, aún, escuchen, no temiendo nada, esta mujer, eso no fue obstáculo para esta mujer de tener su confianza y su perseverancia en lo que ella necesitaba alcanzar. Entonces lo primero que vemos aquí en esta mujer viuda es que tenía perseverancia.
Y perseverancia, porque aquella mujer no se quedó encerrada en su dolor. Como muchas veces nos quedamos nosotros, pastores, que parece que Dios no me contesta. Esta mujer no se quedó encerrada en eso. Como tampoco permitió que la indiferencia del juez apagara su clamor o debilitara su oración. Ella, escúcheme bien, no aceptó el silencio del juez como una respuesta final para ella. Ella no aceptó el silencio del juez, el que el juez no le hiciera justicia yendo una vez, yendo otra vez y no encontrando respuesta. El problema nuestro es que muchas veces oramos una vez y no encontramos respuesta y ya no queremos ir otra vez, ya no queremos seguir perseverando en esa oración. Y esta mujer no aceptó el silencio de ese juez como una respuesta final para lo que ella necesitaba, sino que la historia que cuenta aquí que ella volvió a insistir. Por eso el juez dijo, no hay que hacer que me canse, que me cabree. Esta mujer ya ha venido unas cuantas veces y sigue viniendo y la veo que no se va a detener. La historia cuenta aquí que ella volvió a insistir, que ella volvió a presentarse delante del juez porque ella sabía que su causa necesitaba ser escuchada por ese juez. Cuando tú eres perseverante, escúchame, lo eres porque tú sabes que tienes una necesidad. Por eso Jesús habló de la necesidad de orar siempre, de la perseverancia. La perseverancia tiene que ver con una necesidad de uno. Y esta historia, esta parábola que cuenta Jesús aquí no la cuenta, escúcheme, para mostrarnos a un Dios difícil de convencer, no. Porque el juez injusto no es como Dios Padre. Pero Jesús coloca esta parábola como ejemplo porque si ese hombre era malo, no temía a Dios, era malo, no respetaba a los hombres. Y esta mujer a través de su perseverancia, su insistencia, logró sacarle la respuesta a la justicia que ella necesitaba que le hiciera. ¿Cuánto más usted y yo cuando nuestro Padre nos ama? Por eso Jesús cuando cuenta esta historia no la cuenta para mostrar un Dios difícil de convencer, no. Sino que lo hace para recordarnos que si aún una persona injusta terminó respondiendo ante la insistencia y la perseverancia de una mujer, cuánto más nuestro Padre que nos ama escuchará, dijo Jesús, a quienes oran a Él día y noche. Por eso es que quizás lo que más necesitamos entender es que una oración sin respuesta visible no es y no será una oración perdida. Escúcheme, lo que más necesitamos entender y comprender es que cuando usted y yo oramos y no vemos respuesta, esa no es una oración perdida. Es una oración que en lo invisible está obrando con mayor poder que en las cosas que usted pueda ver. Y se lo digo porque muchas veces creemos que Dios solo está obrando cuando vemos movimiento o respuesta rápida. Dígame usted si usted no dice, aquí obró el Señor porque usted pidió algo y algo ocurrió. O porque está pensando algo y algo se dio. Siempre decimos, no, esto es de Dios. Pero déjame decirte algo. En esas oraciones que muchas veces no tienen respuesta al tiro, también Dios está orando. Y en medio de esas oraciones muchas veces Dios está orando más poderosamente que en aquellas cosas que muchas veces son visibles o aparecen a la vez. Respuestas como por ejemplo cuando aparece una llamada. Hoy si a mí me dijeron que me iban a llamar y justo sonó el teléfono. Sí, a lo mejor es Dios obrando ahí. Cuando llega una solución al instante, cuando alguien cambia de actitud o como cuando alguna situación adversa se alinea sobrenaturalmente. Siempre decimos, no, esto solamente lo puede hacer Dios. Pero olvidamos que Dios también trabaja en lo invisible. Olvidamos que Dios también trabaja en lo invisible, por eso nos acostumbramos a buscar respuestas rápidas. Pero no entendemos que Dios también trabaja en la espera. Que Dios también trabaja en esas respuestas que nos llegan muchas veces rápidas. Que Dios trabaja en esas respuestas en donde muchas veces usted no ve nada, pero Dios está trabajando y te está enseñando, te está formando para que puedas resistir lo que Dios va a traer sobre ti. Acuérdese que a Habacuc le pasó eso. Mira, Señor, claro, el pueblo, mira, ellos prosperan, a ellos les va bien. ¿Y qué tuvo que decirle Dios? Le dijo, yo también estoy trabajando. Yo también estoy haciendo lo que estoy haciendo.
Le dijo, hey, pero primero te tengo que enseñar a esperar, te tengo que formar, te tengo que enseñar a confiar, te tengo que enseñar a sacar la vista de lo que estás enfocado y empezar a colocarle la confianza en mí, le dijo. Por eso que después Habacuc, cuando aprende en el capítulo 3, dice, no, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en los campos, ovejas en la majada, yo con todo, decía, me alegraré en el Dios de mi salvación. Y la respuesta todavía no llegaba. Pero algo había aprendido a Habacuc allí en la espera. Y muchas veces usted y yo olvidamos que Dios también trabaja en los corazones. Muchas veces, como la respuesta no llega cuando oramos, nos olvidamos que Dios muchas veces no va a traer la respuesta porque necesita trabajar primero en nuestro corazón. Nos olvidamos que Dios trabaja en los procesos. ¿Cuántas veces hablamos de procesos? Y nos olvidamos que en esos procesos no hay respuesta. Hay proceso, hay formación, hay enseñanza. Dios va dándonos sabiduría. Nos olvidamos que Dios trabaja en las decisiones que muchas veces aún usted y yo no conocemos. Que Dios trabaja en los caminos que aún no se han abierto todavía para nosotros. Dice la Biblia que Él va delante nuestro preparando el camino, ¿no? Allanando nuestra vereda, enderezando nuestra vereda. Pero usted no lo ve. Usted no lo ve y muchas veces estamos orando y desmayamos y nos cansamos en la oración, dejamos de orar, soltamos la petición porque no vemos nada. Cuando Dios sigue trabajando delante nuestro, preparando ese camino, allanando el camino para que usted pueda llegar a Él. Porque el hecho de que de que muchas veces no veamos nada, eso no significa que Dios no esté haciendo nada. Sino que muchas veces cuando usted y yo oramos por una respuesta, lo primero que está haciendo Dios es fortalecer nuestra alma para poder sostenerla. Lo hizo con Habacuc. Lo hizo con Habacuc. Le enseñó a fortalecer su alma para lo que Dios iba a hacer con ellos. Porque muchas veces la respuesta no vendrá como usted la espera, sino que vendrá como Dios sabe como Dios sabe y conoce que usted y yo la necesitamos. Porque mientras usted pide que Dios cambie una situación o circunstancia, Él también está cambiando la manera en que usted y yo enfrentamos esas situaciones. Por eso que mientras usted y yo rogamos para que se abra una puerta que muchas veces queremos, escúcheme, Dios muchas veces no la abre. Y no la abre, ¿sabe por qué? Porque no quiera respondernos, sino que muchas veces la respuesta de Dios viene a través de protegernos, de que no entremos por esa puerta que estamos pidiendo entrar. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor no nos conviene y usted y yo no lo sabemos. Pero al no orar, al no relacionarnos con Él, no entendemos lo que Dios está haciendo. Por eso de alguna manera desmayamos, soltamos la oración, dejamos de perseverar, dejamos de insistir. Y decimos, Dios parece que no me oye, pastor. No, Dios te está protegiendo de que no entres a un lugar que tú quieres entrar, que Dios conoce, escúcheme, que no nos va a hacer bien. Por eso la perseverancia en la oración te va a llevar a eso. No te va a llevar, escúchame, a todo lo que a ti te parece bien. Te va a llevar a lo que el Espíritu te está direccionando. Es por eso que usted no puede medir el poder que tiene su oración solo por lo que se ve de inmediato. Porque ¿sabe por qué? Porque hay y habrán cosas también y respuestas que primero Dios buscará ordenarlo en lo secreto antes de manifestarlas fuera en público. Habrán respuestas que usted necesita que Dios primero buscará ordenarlo en su vida, ordenarla en lo secreto, en una relación suya con Él y de Él con usted, antes de manifestar esas respuestas en público. Por eso un esposo, una esposa, un hijo puede parecer igual a lo mejor por mucho tiempo. Usted lo mira, pastor, es que no cambia, ella no cambia, él no cambia, los hijos no cambian, siguen igual. Puede parecer a lo mejor que no hay cambio quizás en ellos, pero ¿sabe algo? Así como sucedió con esta viuda y el juez injusto,
Dios, a través de perseverar en nuestras oraciones, puede estar tocando en secreto las conciencias de ellos, ¿no? ¿Sí o no? Así como ocurrió con esta viuda y el juez injusto que iba, no encontraba justicia. Pero seguía yendo. ¿Qué estaba haciendo Dios? Tocando la conciencia de este hombre que no temía a juez ni hombre. Y este hombre en un momento dijo, esta mujer viene y no se cansa. Mejor le voy a responder. Mejor le voy a hacer justicia porque me va a cansar. Veo que insiste, persevera y está determinada a alcanzar respuesta. Y muchas veces si ustedes ora y aunque no vea nada y sigue orando y sigue perseverando y sigue insistiendo y aunque no vea nada, escúcheme, si usted sigue orando, Dios estará trabajando en la conciencia de ellos sin que usted se dé cuenta. Dios va a estar trabajando en la conciencia de ellos sin que usted se dé cuenta. Porque Jesús fue claro cuando dijo, si este juez le dijo a los discípulos, fíjense que si este hombre que era malo fue capaz de hacerle justicia a esa mujer que no se cansó, que perseveró y insistió en ir, dijo, ¿cuánto más si ustedes oran siempre? ¿Cuánto más si ustedes oran siempre? Dijo, Dios no les hará justicia a ustedes también, le dijo. ¿Cuánto más si ustedes oran siempre? Le dijo. Ese Padre bueno, ese Padre que no es como el ejemplo del juez injusto, dijo, no les va a hacer justicia a ustedes. O bien a lo mejor alguna situación económica nos puede estar angustiando, pero lo que no vemos es que a través de aquello Dios nos puede estar enseñando sabiduría, dependencia y dirección para caminar confiado y sin angustiarnos. Y nosotros lo único que decimos, Señor, ¿cuándo me vas a responder? Señor, ¿cuándo me vas a bendecir? Señor, ¿cuándo vas a abrir esa puerta? Y no nos damos cuenta que la respuesta de Dios no es que no haya llegado, ya llegó, pero nosotros no sabemos discernirla. Recordemos lo que Jesús enseña a través de la parábola. En el verso 4 dice que solo fue por algún tiempo. Que el juez injusto no le hizo justicia a la mujer solo por algún tiempo. Escúchame, pero en ese tiempo, ¿sabe lo que probó ese juez en esa mujer? Que esa mujer no se iba a cansar. ¿Sabe qué comprobó el juez de esa mujer? Que esa mujer no tenía a lo mejor una posición social. No tenía poder, no tenía fuerza, no tenía recursos, pero tenía determinación. Tenía determinación y en el tiempo que el hombre no le dio respuesta, dijo, no, ya es tiempo suficiente para que se la dé porque esta mujer, así como yo la veo, no va a parar de venir y tocar la puerta. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, o sea, aunque no tengo nada que perder, aunque no tengo quien me obligue, aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, dijo, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, porque esta viuda es perseverante y no desmaya, el juez injusto dijo, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, no sea que insistiendo y viniendo y perseverando, el juez injusto dijo, me agote la paciencia. Y cuando Jesús dijo en el verso 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Escucha esto, Jesús no está diciendo que aprendamos lo que hace lo que Jesús no está diciendo es que aprendamos lo que hace la perseverancia. Que aprendamos lo que puede llegar a alcanzar la perseverancia si no desmayamos en lo que estamos orando y en lo que estamos pidiendo a Dios. Por eso dice en el verso 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Cuántos creen que Dios quiere traer respuesta a nuestra vida? ¿Cuántos creen que tenemos que orar siempre para que eso suceda? Porque va a depender de tu oración el tiempo que se demore tu respuesta. Por eso Dios le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Le dijo, y te haré ver cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Hay respuestas que usted no conoce, que ya están, escúcheme, que están listas de parte de Dios para nosotros. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hemos soltado la perseverancia, la insistencia en la oración. Por eso nadie se interesa por orar.
Escuche, porque pensamos que todo podemos hacerlo mecánicamente. Y hay muchas cosas que usted puede hacer a través de sus dones, a través de las habilidades, del potencial que Dios ha puesto en usted. Pero hay cosas que solo pueden venir de Dios que usted y yo sin oración no alcanzaremos. Hay cosas que vienen de parte de Dios que mientras usted no ore, escúcheme, mientras usted no ore, mientras usted no toque, mientras usted no busque, mientras usted no pida, hermano, no llegarán a su vida. Porque la enseñanza de Jesús aquí fue que comparó algo difícil de alcanzar. Dijo, y esa mujer que no tenía fuerza, que era viejita, que era viuda, dijo, lo alcanzó. Esa fue la enseñanza a los discípulos. Pero les dijo el por qué lo alcanzó. Le dijo, porque no se detuvo. Porque no se detuvo, porque perseveró, porque insistió y no dejó de ir a tocarle la puerta a ese hombre, le dijo, que era malo. Pero no se cansó de tocarle la puerta, no se amedrentó, no se asustó, no se desanimó, no se deprimió, sino que ella buscó, tocó hasta que encontró la respuesta que necesitaba. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Jesús es el que pregunta y dice después, ¿se tardará en responderle? Os digo, dijo, que pronto les hará justicia. Pero también pregunta y dice, pero cuando venga la respuesta, ¿tendrán fe como para recibirla? ¿Y cuántas veces usted y yo estamos pidiendo algo y la respuesta no viene como usted la pide? Pero como no viene como usted la pide, escúcheme, no tenemos fe para recibir lo que Dios quiere hacer a través de la respuesta que nos tiene. Por eso dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cuando venga la respuesta que usted está pidiendo, ¿va a estar preparado para recibirla? Porque estar preparado para recibirla, escúchame, es estar con un corazón abierto, dispuesto, con fe, creyendo que lo que Dios está haciendo, hermano, a lo mejor no es lo que usted está pidiendo, pero es la respuesta que usted y yo necesitamos. Por eso que aunque usted y yo oremos, muchas veces no vemos nada. Que aunque oremos muchas veces y no veamos nada, eso no significa que Dios no esté obrando. Claro, por eso que puede que a lo mejor haya alguna herida, que a lo mejor aún esté doliendo, pero si estamos orando por la sanidad de esas heridas, si estamos orando, perseverando en eso, aunque no veamos nada, escucha, Dios puede estar sanando áreas que a lo mejor nadie más conoce. Nosotros decimos, Señor, sáname, cúrame, tráeme tranquilidad en esta área, escúcheme. Y Dios, como conoce a usted, como los conoce lo que hay en nuestro corazón, Dios puede estar sanando primero áreas que son fundamentales para después poder sanar esa área por la que está pidiendo usted. Áreas que a lo mejor nadie más conoce. Escuche, áreas que nadie más conoce y que a lo mejor usted no está pidiendo, pero que en el silencio, por causa de pedir otra cosa, Dios está obrando en lo que usted necesita. Porque la oración perseverante no siempre a lo mejor cambiará algo de golpe. El que oremos y oremos, a lo mejor no siempre traerá respuesta en la primera, en la segunda, en el tercer, en el cuarto día, en la primera semana. Pero sí impedirá que nuestro corazón se rinda antes de poder ver la respuesta y la fidelidad de Dios para con nuestra vida. La oración va a impedir de que tu corazón desmaye. Por eso Jesús dijo, y sin desmayar. Porque la perseverancia, eso es lo que hace, te entrena. Te entrena para que cuando no veas nada no desmayes, sino que sigas perseverando, sigas creyendo, sigas teniendo fe y siendo fiel con Dios, porque Él es fiel a lo que tú estás orando. Por eso que la oración perseverante no siempre a lo mejor traerá una respuesta así de golpe. Pero esa oración sí va a impedir que tu corazón se rinda antes de poder ver la respuesta y la fidelidad de Dios para con tu vida. Eso fue lo que sucedió con la perseverancia de la viuda. Eso fue lo que sucedió con esta mujer. Su perseverancia impidió que se desanimara cuando el juez no le daba la hora. Su perseverancia impidió cuando el juez le decía, vete mujer. ¿Sabe qué hizo? Impidió que su fe decayera.
Como la mujer cananea, los discípulos, quienes podían hacer algo por ella, le decían: maestro, despídela, nos molesta, que grite, que nos pida, échala. Después ella le habla a Jesús y Jesús ni le respondía. Pero la perseverancia de la mujer, ¿qué fue lo que logró? Jesús le dijo: no es lícito darle el pan de la mesa de los hijos a los perrillos. La mujer, escuche la perseverancia, la mujer, la insistencia, dijo: sí, pero yo voy a insistir, porque aún de las migas que caen de las mesas de los hijos, los perros comen. Y no me importa comer como un perro, dijo, que no me dé lo de la mesa, pero si alcanzo la migaja, voy a alcanzar lo que necesito, dijo. Fue por eso que la respuesta de Jesús le dijo: oh mujer grande, ¿qué es lo que le dijo? Grande es tu fe. Porque la perseverancia, ¿sabes lo que hace? Afirma tu fe, la hace crecer. La perseverancia afirma aquello que ninguna otra cosa puede afirmar. Porque la fe viene por el oír. Pero que esa fe se afirma a través de la perseverancia. Se afirma a través de la oración. Se afirma a través de no desmayar. En aquello que necesitamos fortalecer y que esté firme para cuando vengan los tiempos en donde no veamos nada, podamos seguir perseverando. Eso fue lo que sucedió con la perseverancia de esta mujer viuda. Su insistencia, su perseverancia y su determinación, lo primero que hizo fue darle fuerza para no desmayar ante alguien que no temía ni a Dios ni a hombre alguno. Eso hizo su perseverancia, y eso hace la oración en ti. El orar constantemente a Dios, siempre a Dios. A lo mejor no va a traer una respuesta en el momento, pero la va a traer. A lo mejor no va a ser en el momento, pero ¿sabes lo que va a hacer esa oración, esa comunión con Dios? Te va a afirmar en la fe para cuando vengan tiempos difíciles. Te va a afirmar allí en la fe para cuando tú no puedas ver nada. Te va a afirmar en la fe para cuando necesites clamar a Dios y no desmayar. Segundo, la falta de respuesta de ese juez injusto no debilitó la fe de esta mujer, ni tampoco la desenfocó de aquello que estaba esperando que se le hiciera justicia. Porque repito, no es fácil levantar la mirada al cielo con la misma fe cuando los días pasan o no y no hay respuesta. O cuando las puertas siguen cerradas y la respuesta que tanto esperamos todavía no aparece. Por eso ore. Díganle al lado: tienes que orar, le digo. Claro, tiene que orar, porque se le va a notar cuando usted, escúcheme, tenga una situación, tenga un problema o tenga algo que enfrentar. Tiene que orar, porque si no ora se le va a notar cuando aparezcan los desafíos. ¿Sabe por qué tanta gente retrocede en los desafíos? Yo lo sé. Porque no ora. Porque al no orar, escúcheme, no está esa percepción, ese discernimiento de que sea lo que se presente, yo me paro y lo enfrento porque sé que Dios me va a dar la victoria. Porque sé que Dios me va a entregar ese desafío en mi mano. Porque sé que Dios va a poner lo que necesito, aunque no lo tenga. Él va a colocar lo que necesito para poder romper, voltear, echar abajo o pasar esa circunstancia, ese desafío que enfrento. David oraba, adoraba, cantaba, y cuando enfrentó al gigante dijo: no, tranquilo, ustedes no quieren ir. Dijo: yo voy, dijo, lo voy a enfrentar, y el mismo Dios que está conmigo cuando yo canto, alabo, adoro, oro a Dios en medio de cuidando las ovejas, dijo, hoy día está conmigo aquí también, dijo, para entregarme a ese gigante, y hoy día yo cortarle la cabeza y entregarle la victoria a Israel. Porque eso hace la perseverancia. Cuando estás enfrente de los problemas, de las circunstancias, de los desafíos, no te amedrenta. Eso hace el orar, el insistir, el no desmayar. Que cuando se presentan situaciones tú dices: pero ¿cómo la tomo? Dame la idea. No estás retrocediendo, sino que le estás pidiendo la sabiduría a Dios para poder, cómo poder tomar y alcanzar eso con más facilidad. Por eso ore,
Persevere. Mantenga su fe y su confianza en Dios, aunque los días pasen y la respuesta que usted espera no aparezca. No desmaye en su oración, aunque no vea lo que quiere ver. ¿Sabe por qué? Porque nos tocarán enfrentar momentos cuando oremos en donde nuestra oración muchas veces no se sentirá, ni se escuchará tampoco como se escuchaba o se sentía otras veces. Porque a lo mejor no se va a sentir fuerte, sino cansada, pero persevere, no desmaye, siga orando, siga buscando, insista, no se detenga. Jesús dijo, no desmayen, orad y velad, dijo, siempre y sin desmayar. Porque es la clave para permanecer de pie en fe, enfrente de lo que enfrentamos, enfrente de lo que Dios nos presenta como respuesta y que usted y yo vamos a tener que alcanzar. Porque Jesús enseña que esa mujer alcanzó su respuesta, no porque el juez se la dio. Escuche bien, entienda eso. Esta mujer alcanzó la respuesta no porque el juez dijo, sino que alcanzó su respuesta porque perseveró, no se intimidó, no se cansó, no se desanimó. Y eso fue lo que hizo que este hombre tomara conciencia y dijera, me va a cansar a mí. Me va a cansar a mí, ella no se va a cansar, me va a cansar a mí. Mejor antes que me canse a mí, como sé que no se va a detener, hay que darle lo que ella necesita. Aunque su oración a lo mejor no salga con palabras bonitas, aunque a lo mejor salga con suspiros, aunque a lo mejor salga con lágrimas, con una mezcla de esperanza y agotamiento, recuerde lo que Jesús enseñó en esta parábola. Recuerde siempre lo que Jesús enseñó en esta parábola. No importa que su oración sea a puro suspiro. Dígale de al lado, aunque sea suspiro, ora, dígale. Claro, dígale, no te excuses que estás esperando tomar aire para orar, aunque sea suspiro, pero ora, dígale. Claro, y si no quiere, dile, recuerda lo que Jesús enseña en esta parábola de Lucas 18, dígale. Porque Jesús dijo, ¿y acaso Dios no hará justicia si oras? Dígale. ¿Acaso Dios no te hará justicia si oras? Eso fue lo que dijo Jesús. Dijo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Bueno, ¿es escogido o no? Entonces dígale, ora. Claro, porque puede ser que usted se crea escogido, que lo sea, pero si no ora. Y escogido hay muchos. Pero que oran poco. Los llamados, escúcheme, a lo mejor hay muchos llamados, pero a lo mejor escogidos pocos. Acuérdese Jesús cuando necesita colocar autoridad para que los discípulos vayan a sanar, a orar y a echar demonios fuera. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Sabe qué hizo? Fue lo primero que hizo. ¿Qué hizo? Dice que los llamó y los llevó al monte a orar, dice. Y estando con ellos orando, después dice que les dio autoridad y poder para sanar enfermos y decirle a la enfermedad, estoy sano. Lo dice la Biblia. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hizo otra pregunta, dijo, ¿podrán creer lo que Él va a hacer? ¿Podrán creer lo que Él trae para ustedes? ¿Hallará fe en la tierra? Por eso que si estamos en ese punto en donde todavía creemos, pero igual nos estamos preguntando cuánto más vamos a tener que esperar o cuánto más tiempo tiene que pasar para ver lo que esperamos. Ya no se pregunte más eso, ore. Claro, ya no se pregunte más eso y vaya a orar. Porque es por falta de oración que la respuesta no llega. Es por falta de oración que muchas veces esa puerta no se abre. Es por falta de oración que muchas veces, escúcheme, los cielos se cierran y nada sucede.
Por eso Jesús, cuando los discípulos lo iban a buscar en la madrugada, Él ya venía de vuelta de la oración. Y cuando los discípulos decían, maestro, hicimos un esfuerzo, nos levantamos temprano para orar. Jesús dijo, ¿para orar? Dijo, yo, no, prepárense, no es necesario ya ir a predicar, dijo, y a enseñar, yo ya vengo de orar. Y donde quiera que Él llegaba, dice que los demonios lo reconocían. ¿Por qué lo reconocían? Porque Él ganaba ya su batalla en la oración, en el secreto. Ahí ya estaba la respuesta para todo lo que tenía que hacer acá después. Sino que oremos, seamos insistentes y perseveremos en la oración. Porque Jesús enseña en esta parábola que si hacemos así, Dios pronto nos responderá. Enseña que Dios pronto nos hará justicia. Pero si cuando venga la respuesta nos pilla primeramente haciendo así. Si cuando venga la respuesta nos pilla perseverando con fe. Porque el insistir en la oración, el perseverar en ella es una decisión nuestra. Y no porque ya no veamos, o no porque ya veamos la salida, sino porque decidimos que las pruebas, los problemas, las circunstancias, el cansancio, hermano, no van a apagar nuestra confianza en Dios. Muchas veces nosotros dejamos de orar porque ya pasó el problema. Dejamos de orar porque ya vemos la salida. Ay, no, ya, gracias, ya sé cómo hacerlo. Orábamos, y orábamos, pero vino la respuesta y dejamos de hacerlo. Cuando usted y yo debemos orar para que no se apague nuestra confianza en todo lo que tenemos que enfrentar, no se apague nuestra confianza en el Señor. Para que su fe permanezca, persevere. Porque hay batallas que no se ganan con fuerza humana. Escuche bien, hay batallas que no se ganan con fuerza humana, sino que esas batallas se ganan permaneciendo, escuche esto, cerca de Dios. Hay batallas que solo se ganan permaneciendo cerca de Dios. Hay batallas que se ganan cerca de Dios cuando la mente quiere rendirse y cuando el corazón ya no sabe qué hacer. Por eso que esta palabra es el recordatorio de parte de Dios para que su alma crea que sus oraciones están siendo escuchadas por Dios siempre. Siempre. Jesús cuando dijo, Padre, yo oro a ti, no porque tú no me escuches. Dijo, porque tú me oyes siempre. Sino que oro a ti, Señor, para que ellos crean que tú me enviaste. ¿Sabe? Cuando dijo para que ellos crean, para que ellos vean tu poder a través de mí, es lo que va a suceder aquí. Cuando estaba enfrente de la tumba de Lázaro. Para eso oraba, no para él sentirse más seguro en Dios, no, era para que la gente viera el poder de Dios a través de la relación que había entre el Padre y el Hijo y entre el Hijo y el Padre. Y usted y yo tenemos que orar para que cuando vayamos a algún lugar tengamos que hacer algo, hermano, la gente vea que hay una relación entre usted como hijo y Dios como padre. Porque vemos que la viuda de la parábola que contó Jesús no tenía garantías humanas, ¿o no? No dice la Biblia allí, Jesús no dijo en la parábola que la mujer tenía garantía de que el juez le iba a responder. Al contrario, el juez era malo, era injusto. No tenía miedo, no respetaba a Dios, no tenía ni religión alguna, ni tampoco tenía miedo a los hombres. Pero ¿sabe qué? Ella seguía presentándose delante de ese juez que no temía a hombres ni a Dios. No tenía ninguna garantía, pero ella iba e iba. Se presentaba delante de él cada día y se volvía a presentar al otro día. Iba donde el juez y le tocaba toc, 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 toc. Y el juez ya sabía quién eran esos. ¿Quién era la que tocaba así? Por eso antes de que viniera otra vez dijo, no, mejor le voy a responder. Dijo, la conciencia de él, escúcheme, algo pasó en la conciencia de ese juez. Por eso muchas veces cuando usted ora y no para de orar y clama noche y día, se levanta orando, se acuesta orando. Cuando usted, escúcheme, y no desmaya en su oración, en aquello que usted está pidiéndole a Dios, aunque usted no vea nada, Dios está trabajando en el secreto, en la conciencia del esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, el jefe, la finanza, en su cuerpo. Por eso ella seguía presentándose delante de ese juez que no temía a Dios ni a hombre.
Y eso es poderoso porque muchas veces nosotros también nos sentimos pequeños frente a los problemas y los desafíos que a vista nuestra nos parecen demasiado grandes, ¿no? ¿Cuántas veces usted ha mirado a sus hijos y dice, no, estos ya no van a cambiar, pastor, no sé qué hacer? ¿Cuántas veces ha mirado a su esposa y dice, oh, Señor, la que me tocó? ¿Cuántas veces ha mirado a su esposa y dice, oh, Señor, si te lo pedí, ¿por qué me lo tiraste? ¿Sabe por qué? Porque perdemos la confianza. Y perdemos la confianza porque parece que mientras más oramos, peor se comporta. Y cuando vamos a orar ya no oramos con convicción. ¿Y sabe por qué no oramos con convicción? Porque vemos que no hay cambios reales. Parece que empeora cada vez que más oro. Y al final, ¿sabe lo que hace el enemigo? Oiga, no influencia y dice, no ores más por él, porque parece que mientras más ora, peor se comporta. Y esta viuda, mientras más le decían que no, más seguido ella iba y tocaba la puerta de ese juez. Mientras más el juez le decía, vuélvete que no pienso responderte, esa mujer, escúcheme, más valor agarraba. En vez de amedrentarse, más valor agarraba y decía, mañana voy de nuevo a tocarle a ese juez hasta que me haga justicia. Pero Jesús aquí a través de esta parábola nos está direccionando nuestra mirada a Dios. Por eso dice, no pongan la vista en el juez injusto, pónganla en el Señor. Pero aprendan de que si esa mujer fue capaz de doblegar a ese juez, cuánto más una oración de ustedes no va a tocar el corazón del Padre, que los ama tanto. Y nos está recordando que nuestro Dios y Padre no es indiferente al clamor de sus hijos. Por eso cuando Jeremías estaba en aflicción, Dios le dijo, Jeremías, clama a mí, le dijo. Le dijo, esa es la llave, esa es la respuesta. Clama a mí, le dijo, y yo te voy a responder. Entonces algo pasa con el clamor, ¿o no? Algo pasa cuando usted no se cansa de orar. Algo sucede cuando usted no se cansa de orar. Algo pasa. Algo pasa. Nosotros llevamos ¿cuántos? 10, 12 años aquí. Orando, anhelando, le pedimos a Dios, seguimos orando, seguimos perseverando. Pero yo creo que Dios está haciendo algo tan grande, tan hermoso, tan poderoso que ni siquiera nosotros lo podemos imaginar. Por eso Dios nos habla y a veces nosotros, escúcheme, estamos viendo tanto lo natural que no podemos ver lo que Dios está haciendo a través de lo que predicamos y profetizamos. Dios no se burla de tus lágrimas. Dios tampoco minimiza nuestro dolor. Dios no ignora esa oración o esas peticiones que hemos repetido tantas veces, a lo mejor en voz baja antes de dormir. ¿Cuántas veces usted ha clamado por su esposa, su esposo, sus hijos, su salud, su finanza? En voz baja, calladito, sin que nadie lo escuche. Solo ve a alguien doblado ahí, orando, calladito, moviendo los labios como estaba Ana. ¿Cuántas veces quizás no lo hemos hecho así? ¿Cuántas veces a lo mejor hemos repetido en voz baja oraciones antes de dormir, peticiones antes de dormir? Jesús dijo a eso, dijo, ¿acaso Dios no hará justicia a aquellos que hacen eso? ¿Acaso Dios se va a olvidar de aquellos que están orando, que están en voz baja, que a lo mejor están con suspiro, pero están ahí perseverando, insistiendo en sus peticiones? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Fue Jesús el mismo que respondió a eso y dijo, os digo que pronto les hará justicia. Escuche, cuando sale algo de Dios, no es algo que sale y después Dios se arrepienta. Pero dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Por eso escúcheme, ¿cuántas veces hemos orado? A lo mejor, ¿cuántas veces usted ha orado por un terreno? Por poner un ejemplo. Señor, ¿cuándo nos va a dar? ¿Alguien ha orado por eso? ¿No? Hay una cámara en el cielo.
¿Cuántas veces hemos orado? Escúchame. Pero como hemos dejado de orar, de insistir, cuando viene una oportunidad, ¿sabe cómo lo llamo? Como algo que está tan lejos, como una locura o algo imposible de alcanzar. Lo mismo ocurre cuando usted ora por su hijo. Dejó de orar, no, se lo entrega al Señor. ¿A quién le entrega al Señor? Órele si es su hijo. Es al revés, Dios puso esa responsabilidad en usted. Son herencia de Jehová nuestros hijos. No se lo entrega al Señor. Mire, ¿sabe? Es la forma más fácil de decir, ya dejé de orar. Que ore otro pastor, ¿puede orar por él? ¿Usted está orando? No, tiene que orar usted. Claro. Yo voy a orar por él, sí, pero la responsabilidad es suya. Estoy que se lo digo y no se lo digo. Dios está preparando cosas hermosas. Yo le decía a la pastora, tengo algo allí en mi corazón. Le digo, ¿sabes que hay algo? Le digo yo, ¿qué pasa? Mira, pasa esto. Y me acordé de algo que dijiste tú, le digo yo, y no lo había visto. Y ahora me puse a meditar, he estado todo el día, ¿sabes qué? Y esto fue lo que encontré. Esto fue lo que vino a mí, esto fue lo que me pasó, le digo yo. Y es verdad, le digo yo, oye, una locura, imagínate poder mirar eso, poder alcanzar eso. Oye, y tener algo al tiro al lado para poder proyectarse. Todavía no tenemos ni lo primero. Pero cuando hay algo de Dios, escúcheme, cuando viene algo de Dios, nunca va a ser como tú piensas. Siempre va a ser más allá de lo que tú pides y entiendes. Eso es lo que Dios nos ha estado hablando esta semana, eso es lo que Dios nos ha estado hablando estos días, sin entender todavía lo que Dios está haciendo. Sin entender lo que hoy día Dios está haciendo. Imagínese pillar un lugar medio construido, tener que hermosear un poquito usted, tener al tiro para poder uno empezar, tener un tremendo lugar para atrás para ampliarse y otro lugar que está al lado como una posible venta futuro. No lo venden, pero eso es lo que tenemos que ver nosotros, ver los tesoros que están escondidos. Pero falta determinación. Y no hay determinación porque cuando se presenta esto, ¿sabe lo que pasa? Al no haber oración falla la fe. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque Dios escucha nuestras oraciones incluso cuando ya no quedan palabras y solo quedan suspiros saliendo de nuestra boca y saliendo del fondo de nuestro pecho. Dios escucha nuestras oraciones cuando usted insiste, cuando usted persevera. Así sucedió con Ana cuando derramó su alma y su corazón en el templo, ¿no? Ana no oraba. Sus labios se movían. Y dice la Biblia que su alma y su corazón se derramaba delante del Señor. Me imagino cómo estaba esa mujer llorando. Señor, 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 y no podía hablar. Escúcheme. Pero en medio de esa oración, en medio de esa insistencia, esa persistencia, vino la respuesta de Dios sobre Ana, pues. Así sucedió también cuando David y su ejército lloraron hasta que ya no le quedaron fuerza, dice la Biblia, para seguir cuando Amalek invadió Siclag. Así sucedió con ellos cuando se llevaron cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, dice la Biblia, poniéndole fuego después a la ciudad. Vamos a 1 Samuel 30, versos 6 al 8. Mire, estoy terminando aquí. Un día de esto nos vamos a juntar y los voy a llevar a pasear a que miren ustedes eso. Miren, le digo yo, ¿qué piensan? ¿Qué se imaginan? ¿Qué pueden ver aquí? A ver si se empapan de lo mismo. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Verso 8. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: Jehová, síguelos, le dijo, porque ciertamente los alcanzará y de cierto librarás a los cautivos. Aquí David oró a Dios porque Dios, escúcheme, porque Dios escucha nuestras oraciones, incluso cuando ya no quedan palabras, sino solo suspiros saliendo de nuestra boca y desde el fondo de nuestro corazón. Dice la Biblia que habían llorado hasta que ya no le quedaban fuerzas para poder hablar, para seguir llorando, para seguir hablando.
Y aún así Dios lo escuchó, ¿no? Lo escuchó, ¿sabe por qué? Porque David sabía lo que tenía que hacer, y era orar. Era orar, aunque fuera con suspiros, aunque no fueran con palabras hermosas. Pero él sabía que Dios lo iba a escuchar, porque él sabía lo que provoca la perseverancia, la insistencia. Porque la espera, escúcheme, también revela cuál es el lugar que ocupa Dios en nuestra vida. Por eso es que hay gente que ora y ya no respondió y se fue, dejó de hacer lo que tenía que hacer. Escúcheme, sacó a Dios del primer lugar. ¿Y sabe por qué? No porque Dios no respondió. Lo sacó, ¿sabe por qué? Porque eso tiene que revelar en qué lugar él tiene a Dios en su corazón. Porque solo cuando la respuesta tarda, escúcheme, que salen a la luz nuestras impaciencias. Es solo cuando la respuesta tarda que salen a la luz nuestros miedos y nuestras ganas de controlarlo todo también. No, soltamos eso y empezamos a tomar nosotros el control cuando ya se lo habíamos entregado al Señor. Áreas que necesitamos rendirle a Dios de verdad. ¿Sabe por qué? Porque es por eso que muchas veces oramos pidiéndole a Dios que haga algo, pero al mismo tiempo queremos decirle a Dios cómo hacerlo, cuándo hacerlo y por dónde y cómo debe hacerlo. Por eso que la oración insistente, la oración perseverante, hermano, nos va enseñando a soltar el control. Porque la oración insistente, perseverante, nos recuerda que Dios no trabaja bajo presión. Nosotros nos presionamos. Dios no trabaja bajo presión, sino que Dios trabaja, escúcheme, por medio del amor, trabaja en su sabiduría y trabaja en el tiempo perfecto de parte de Él. Y aunque esta verdad no siempre sea fácil de aceptar, esta verdad trae descanso cuando dejamos de pelear con nuestro calendario. ¿Qué le quiero decir con esto? Que esta verdad trae descanso cuando usted le entrega su petición a Dios y usted ora y ora y ora, descansando en Él, confiando en Él. Porque esta verdad lo que hace es romper el calendario que usted tiene. Escúcheme, para pedirle una fecha a Dios cuando quiere su respuesta, cuando usted sabe que Dios no va a orar como usted piensa, porque Isaías dice que Él piensa de una manera diferente. Y empezamos a confiar en aquel que nos escucha. Y a lo mejor su oración el día de hoy, a lo mejor la oración suya el día de hoy tiene que ver con algo que a lo mejor nadie más ve. Puede ser por alguna luz interna. Puede ser por alguna culpa que a lo mejor hemos cargado en silencio. Puede ser por alguna decisión que necesitamos tomar o por alguna preocupación que nos está robando la paz. O bien a lo mejor por alguna necesidad que nos despierte en la madrugada. Pero cual sea la situación, no permitamos que la falta de respuestas visibles nos hagan creer que Dios no nos escucha o que Dios se ha olvidado de nosotros, porque el llamado de Jesús es a orar siempre. Escúcheme, es a orar siempre. Y no es porque Él quiera vernos insistiendo sin sentido. El hecho de que Dios nos llame a orar siempre no es porque Dios quiere vernos insistir, escúcheme, y que esa insistencia nuestra no tenga ningún sentido, sino porque Jesús sabe que la oración mantiene viva y encendida nuestra fe cuando los problemas, las situaciones, las circunstancias, los desafíos o la realidad que usted y yo enfrentamos cada día muchas veces intenta apagarla. Por eso Dios nos manda a insistir, que seamos insistentes en la oración, porque hay una realidad que enfrentamos cada día. Hay un día, escúcheme, lo que usted enfrenta hoy día, mañana a lo mejor no lo va a enfrentar o va a haber una realidad diferente. Y para enfrentar esa realidad diferente, usted tiene que enfrentarla con una respuesta de parte de Dios diferente. Porque si no, las circunstancias, los desafíos, los problemas, hermanos, van a intentar apagar su fe. Por eso que el orar no es repetir palabras vacías, sino que es permanecer conectados con Dios. Escuche, mientras Él obra en lugares y áreas que usted y yo todavía no podemos ver. Por eso que hay momentos en donde Dios no cambia primero la situación, sino la manera, escúcheme, en cómo nuestro corazón enfrenta esa situación.
De repente nosotros, Señor, sácame de esto, cambia esto. Y Dios sabe lo que hace primero. En vez de cambiar la situación, busca cambiar nuestro corazón. Porque si cambia nuestro corazón, ya usted no va a enfrentar más lo que enfrenta como lo enfrentaba. Primero Dios nos da paciencia en donde antes había ansiedad, ¿o no? Nos da calma en donde antes todo era angustia. Nos da claridad para no tomar decisiones desde la desesperación. Y nos da la fuerza para levantarnos en donde antes no podíamos hacerlo. Muchas veces la situación no cambia, pero Dios hace todo esto en nosotros. Y viene todo esto como respuesta a lo que usted ora. Primero nos da paz porque no depende. Primero nos da una paz que no depende de noticias favorables. Porque eso también es una respuesta de parte de Dios, aunque no siempre la podamos reconocer al principio. Porque muchas veces solo pedimos una salida. Pero lo primero que hace Dios en eso que pedimos usted y yo es sostenernos por dentro para que después no nos derrumbemos por fuera antes de llegar a lo que estamos pidiendo. Póngase en pie, por favor. Porque lo que suele pasar cuando usted y yo pedimos algo es que cuando Dios empieza a traer respuesta a través de lo que usted y yo pedimos, ¿sabe lo que nos pasa de camino después? Nos derrumbamos. Y lo que pedimos nos empieza a desviar de aquel a quien usted y yo se lo pedimos. Lo que pedimos, escúcheme, lo que pedimos, la respuesta que usted y yo pedimos de Dios, nos saca y nos desenfoca de todo lo que Dios quería hacer con nuestra vida. Por eso, ¿qué es lo que hace Dios primero? Tiene que tratar nuestro corazón. Y nada cambia por fuera hasta que primero Dios no nos trata a nosotros por dentro. Nada podemos ver afuera hasta que primero Dios, escuche, no nos trata a nosotros por dentro. Por eso muchas veces las respuestas visibles no son tan poderosas como esas respuestas invisibles en donde Dios está obrando en nuestras vidas. Porque cuando la respuesta, esa obra de Dios se empieza a manifestar en nuestra vida, hermano, esa respuesta de Dios cambia todo lo que está por fuera. Escuche, y la respuesta visible no se puede comparar con esa respuesta que viene de lo invisible, pero que viene con algo, con un hecho poderoso de parte de Dios. Por eso no abandone la oración. No la abandone solo porque a lo mejor todavía no ve los resultados. No cierre su corazón pensando que ya no vale la pena insistir. No confundamos, escuche esto, demora con abandono. Porque Dios puede parecer silencioso, pero Él nunca está ausente en lo que usted y yo estamos pidiendo. La Biblia dice que aunque usted y yo seamos infieles, ¿qué es lo que pasa con Él? Él permanece fiel. Entonces, aunque usted y yo no lo escuchemos, no lo veamos, Él nunca está ausente. Escúcheme. Por eso es que cuando llegue el momento correcto, vamos a entender que muchas cosas que parecían detenidas solo estaban siendo preparadas con un cuidado especial de parte de Dios para nuestras vidas. Pero recuerde que la oración perseverante e insistente nunca es un tiempo perdido. Porque mientras usted y yo clamamos, Dios obra, lo dijo Jesús. Y mientras Dios obra, nuestra alma aprende a confiar. Nuestra fe se fortalece. Recuerde lo que dijo Jesús también en Jeremías 33, 2 y 3. Y termino aquí. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre, dice. Verso 3, ¿qué dijo? Dijo, clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué más? Dice, y te enseñaré. ¿Qué es lo que va a hacer primero? Nos va a responder. ¿Cómo nos va a responder? Enseñando, escúcheme, enseñándonos a confiar para que usted y yo podamos ver esas cosas grandes y ocultas que usted y yo todavía no hemos visto. Y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces, pero antes de enseñártelas, Dios primero te va a enseñar a confiar. Por eso te dice, clama a mí, ora a mí y yo te responderé. Entonces no desmayes en tu oración a Dios, sino que persevera, insiste. Hermano, tomemos el ejemplo de la parábola de la viuda que nos enseña Jesús a través de esta palabra, porque Él dijo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él noche y día? ¿Se tardará en responderle? Os digo, dijo Jesús, que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ahí está la pregunta. ¿Encontrará tu corazón preparado, firme, fortalecido en el Señor para recibir la respuesta como Dios te la trae? Y no a lo mejor como la esperas.
Porque ahí está el pero de esto. Que Dios muchas veces trae una respuesta no como usted la pide. ¿Sabe por qué? Porque usted pidió para volver a lo mismo. Y cuando Dios trae la respuesta, primero Dios nos prepara para que nuestra alma no se derrumbe, no se desvíe. Escúcheme, cuando Dios nos lleva a lo que estamos pidiendo. Por eso la respuesta no viene como tú esperas. Pero tú no puedes dejar de orar, porque en donde tú estás orando, Dios está trabajando. Donde tú estás perseverando e insistiendo en la oración, escúchame, Dios está haciendo lo mismo. Lo mismo, Dios está obrando, escúchame, y trabajando en esas áreas que tú no ves, pero que necesitan ser transformadas. Porque la respuesta que tú pides tiene que encontrar, escúchame, un lugar donde esa respuesta de parte de Dios pueda depositarse. Porque Dios nunca te va a enviar algo para destruirte. Dios nunca te va a enviar algo para sacarte del propósito de Dios. Nunca. Cuando algo te saca del propósito de Dios, tú tienes que aprender, tienes que orarle a Dios porque hay algo que tú no estás viendo, que no estás discerniendo, no estás entendiendo. Porque cuando viene algo de parte de Dios, escúchame, es para llevarte a su voluntad y no para sacarte de ella. Por eso Jesús dijo, ¿acaso, tomen el ejemplo? Escuchen lo que dijo el juez injusto, lo que pasó con él. Tomen el ejemplo, presten atención en esa parábola, le dijo a los discípulos. Porque si este hombre, no teniendo ningún respeto por nada, esta mujer fue capaz de quebrarle su voluntad, ¿cuánto más ustedes si oran siempre a Dios? Que Él es Padre nuestro, que Él nos ama, que Él fue capaz de enviar a su Hijo por nosotros, dijo Jesús. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar, pasó Laura. Señor, oramos delante de ti. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Hoy día aprendemos de ti, Señor. Aprendemos, Dios mío, de lo que tú estableces en tu palabra para nuestras vidas. Padre, el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, Señor. Cada vez que aprendemos de ella, abrimos el corazón a ella. Señor, entendemos porque hay cosas que aún no suceden. Pero también comprendemos, Señor, que hay cosas que tú estás haciendo en medio de lo invisible. Y cuando tú obras en lo invisible, Padre, en algún momento esa respuesta se hará tangible también en nuestras vidas. Jesús enseñó a través de la parábola de la viuda que la perseverancia, la insistencia, no el cansancio del juez, sino que la perseverancia, la insistencia de aquella mujer fue capaz de doblegar esa voluntad de aquel hombre. Fue capaz de cambiarle el pensamiento a aquel hombre. Y la mujer logró que aquel hombre le hiciera justicia. Padre, lo mismo ocurre cuando oramos a ti. Padre, cuando oramos siempre a ti, perseveramos en esa oración. Cuando insistimos, cuando estamos siempre delante tuyo. Cuando buscamos de tu presencia. Jesús dijo, ¿cuánto más tú nos harás justicia, Señor? No nos harás justicia. Si tú nos amas. Si tú no eres como ese juez injusto. Si tú no eres como ese juez, Señor, Padre, que ignora, sino que tú siempre tienes en cuenta nuestras oraciones, Señor. Y tú siempre nos oyes. Por eso hoy día encontramos una llave poderosa, una llave que hemos olvidado, que hemos dejado atrás, que hemos desconocido, Señor. Y es la llave de la oración. Una llave que tiene poder para abrir las puertas. Una llave que tiene poder, Padre, para llevarnos a alcanzar respuestas que a lo mejor otros no alcanzan, para llevarnos a alcanzar la dirección que a lo mejor otros no pueden buscar, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a ser perseverantes en la oración, a ser perseverantes, Dios mío, en la comunión contigo, porque así estaremos sensibles a lo que el Espíritu hablará a nuestro espíritu, Señor, y podremos discernir lo bueno de lo malo, lo bueno de lo que parece a lo mejor no tan malo también, Señor.